Hola chicos, nuevamente yo. Bueno, nos encontramos acá en la página del colegio, en donde si ustedes ven acá encontramos el link para acceder a Word Reference, donde ustedes pueden buscar los verbos y mirar si son irregulares o son regulares. Además de esto, tenemos acá tres casillas y esta es la misma de la semana pasada, pero adicional se le agregó información. Nosotros la semana pasada estábamos viendo lo que eran las estructuras del pasado, ¿cierto? Pero entonces tenemos acá, que fue la que vimos la semana pasada, afirmativa y negativa. Y adicional a eso tenemos la estructura de la pregunta, pero tenemos dos. Tenemos yes, no question y tenemos WH questions. Entonces acá si ustedes ven tenemos la estructura de una, que es donde nos hacen ciertas preguntas y donde nosotros respondemos el sí y el no. Como decir, bueno, cuando somos cortantes decimos sí, pero si también queremos agregar más información, lo podemos hacer si respondemos yes. La respuesta que podemos hacer es utilizando la estructura afirmativa. Y si decimos que si decimos no, usamos la forma negativa. Acá nosotros tenemos una estructura, un auxiliar, que es did. Tenemos el sujeto, el verbo y el complemento. Vamos a ir por partes, entonces vamos a copiar esto y lo vamos a dirigir a mi tablero. Listo, acá. Listo, estamos acá. Tenemos el auxiliar. Se supone que si estamos en pasado, vamos a utilizar este que nos va a indicar de que la oración, la pregunta que estamos haciendo es en el tiempo pasado. Ese did es del verbo do en presente, ¿cierto? Ese es el presente. En pasado, did. Listo, lo que vamos a hacer es ir reemplazando, ¿cierto? Ir reemplazando. Tenemos que tener en cuenta cada una de ellas para poder reemplazar. Entonces la primera es did. Ahora el sujeto. Recordemos que el sujeto viene siendo nosotros quienes realizamos la acción. Tú, yo, él, nosotros, ellos. Este caso. I, ¿cierto? Ahora sigue el verbo. Verbo en forma básica, ¿cierto? Correr, saltar, gritar. Did I, o en este caso en el ejemplo de la página, pongamos arrived. Bueno, utilicemos el he. Did he arrived? Y ahora sigue el complemento. On time. Y cerramos con el mark de question mark. Listo. Did he arrived on time? On time, a tiempo. Entonces, él llegó o también arribó. Él llegó a tiempo. Ya, esto nos ayuda a que esto esté en pasado. No vamos a agregar esto. ¿Por qué? Porque acá ya está. Este auxiliar está en pasado y nos dice, no, ya estoy yo en pasado para que usted se va a poner en pasado. Usted debe estar en forma básica. La respuesta es yes, he did. Podemos ir agregando. He arrived on time. Sí, él llegó, acá ya lo ponemos porque ya está dando una respuesta. Aquí con esto usamos la estructura de la estructura del afirmativo. Entonces el sujeto, ¿cierto? El verbo en pasado y el complemento. Acá si ustedes ven, acá sí hay que ponerlo en pasado. Acá no, porque acá ya está el auxiliar. Mientras acá, ya acá ahí queda respuesta y el verbo se pone en pasado. Bueno, pero si sería no,
No, he didn't. O también podemos usar esta manera, did not, que es más formal. En la parte informal se utiliza este, pero es lo mismo, está negando. En pasado, didn't o did not. Bien, vamos a borrar este. Y podemos poner he arrived late. No, él llegó tarde. ¿Listo? Ahí con esa. Todas las preguntas que sean con el did, la respuesta es yes, la respuesta es no. Y si queremos complementar, lo podemos hacer. Si queremos ser muy cortantes, pues decimos esto. Pero si queremos ser un poco más de agregar en esas situaciones, de responder un poco más, ¿no? Agregamos esto, aclarando. Sí, él llegó a tiempo o no, él llegó tarde. Esta es la parte del yes, no questions. Ahora seguimos con la de WH questions. Para esto, nosotros acá tenemos acá la estructura, que es la siguiente. Vamos a copiar. Es la misma, miren, si se fijan, a la anterior. Pero adicional a esta se tiene que agregar el WH. ¿Pero qué es eso? Acá tenemos abajo esta imagen que nos ayuda a nosotros a decir cuáles son. Tenemos what, tenemos where, tenemos when, tenemos how. Y acá la estructura, cómo la podemos manejar. Entonces tenemos when, when, where, what, how. Tenemos why. Listo. Tenemos when, where, what, how. Esas, básicamente. Listo, con estas son las que nos ayudan a hacer la pregunta con WH question. Si ustedes ven, la mayoría, digo la mayoría, no todos porque acá hacemos una excepción, pero la mayoría empieza con WH para preguntar, hacer preguntas en el tipo que nosotros podamos no responder sí o no, porque estas no son preguntas de responder sí o no, porque si bien vemos when, significa cuándo, where, dónde, what, puede ser qué o puede ser cuál, how, significa cómo, y why, por qué, pero de pregunta. Tenemos aquí la estructura, un poco, la estructura, y con eso nos vamos a ir guiando. Si ustedes ven, acá hay primeras, está WH, ¿cierto? Después sigue el auxiliar, did, el sujeto, verbo y complemento. Entonces, vamos a hacer un ejercicio acá. Ya lo ponemos acá. Listo. Así, para que sea mucho mejor. Listo. Entonces vamos a empezar. Acá ya tenemos when. When significa cuándo. Entonces, vamos a utilizar de los ejemplos que habíamos hecho en clase, que es when, did, acá ya estamos utilizando el auxiliar, did, ahora sigue el sujeto, you, ahora un verbo, do, ahora el complemento, the activity,
de Spanish activity. When did you do the Spanish activity? Aquí están preguntando ¿cuándo, cierto? ¿Cuándo hiciste? ¿Cierto? Volvemos al did. El did ya está en pasado. No vamos a poner el verbo en pasado. Porque ya el auxiliar nos dice, nah, venga yo ya estoy en pasado, usted quédese en la forma básica. ¿Cuándo hiciste la actividad de español? Hay que darle una respuesta. La respuesta volvemos y podemos usar la estructura afirmativa. Entonces, I did. Acá respondemos ya con el verbo correspondiente y la pasamos acá a forma pasada. I did. Podemos utilizar I did it. Yesterday. Yo la hice. ¿Cierto? Cuando nosotros decimos yo la hice ayer. Eso, yo la hice. Reemplaza el it por la actividad. O puedo yo decir I did the activity yesterday. Que dice cuándo. No voy a responder yes. No, porque ahí dicen cuándo, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que responder. Volvemos a la forma de la estructura afirmativa, el sujeto, el verbo en pasado y el complemento. Bien, ahora es where. Where significa dónde. Where did Mary go last vacation? Where did go? ¿Dónde fue? O podemos poner vacaciones. ¿Dónde viajó? Where did Mary travel? Where did Mary travel last vacation? ¿Dónde viajó María las últimas vacaciones? Tenemos que dar una respuesta. Mary, el sujeto. Ahora el verbo, que es travel. Travel, pero este es regular, se le agrega. Mary traveled to Cartagena last vacation. Mary traveled to Cartagena last vacation. What? Seguimos con what. What did you do? What did you do in the activity of natural science? ¿Qué hiciste? ¿Qué, cierto? ¿Qué hiciste en la actividad de naturales, de ciencias naturales? Respondemos. I, sujeto, did, verbo en pasado, I did a solar system in natural science. O también los chicos me decían, bueno, también puede funcionar. I present an activity o about solar system. ¿Listo? Esta es una de las formas que podemos hacer uso de que podemos usar con el WH question. Ya con esto podemos realizar la actividad del reto que tenemos para la próxima clase.